Continuamos con el tercer ejemplo de este tema y nos dice lo siguiente. Una ardilla efectúa los siguientes desplazamientos: 15 metros al sur, 23 al este, 40 al noreste con un ángulo de 35 grados respecto al este, 30 metros al noreste con un ángulo de 60 grados respecto al oeste y finalmente 15 metros al suroeste con un ángulo de 40 grados respecto al oeste. Nos pide calcular su distancia total recorrida y determinar la magnitud del desplazamiento resultante, dirección y ángulo que forma respecto al este. Para el caso del inciso A, simplemente es una sumatoria de todas las distancias. Sumamos cada una de ellas y nos da un total de 123 metros. Esa sería nuestra respuesta del inciso A. Para el inciso B, trazamos nuestro plano cartesiano, más inclinado hacia el este, porque hacia ese lado se dirigen más los movimientos. Y vamos a establecer la escala de 1 centímetro es igual a 10 metros. Por lo tanto, vamos a iniciar trazando nuestros vectores. El primer vector nos dice que se va a desplazar 15 metros hacia el sur. Por lo tanto, hacemos ese vector desde el origen y voy a trazar 1.5 centímetros, porque la escala es 1 a 10. Y donde termina, le hago su flechita. El segundo desplazamiento nos dice que es de 23 metros y se desplaza hacia el este. Por lo tanto, voy a colocar mi reglita donde termina mi primer vector y voy a trazar un vector de 2.3 centímetros. 2.1.2.3. Ahí está. Para el caso de nuestro tercer vector, como hay un ángulo de inclinación, vamos a trazar un pequeño plano cartesiano donde termina ese segundo vector. Me quedaría algo como esto. Ahora voy a agarrar mi transportador y voy a colocarlo en ese pequeño plano cartesiano que hice, centrándolo bien, y me dice que es un ángulo de 35 grados respecto al este. Entonces, veo que hay 35 grados. Ahí sería. Pongo mi regla y trazo mi vector, que sería de 40 metros, que sería 4 centímetros. Vamos a trazar entonces donde termina ese segundo vector. Trazo 4 centímetros. Me quedaría algo como esto. Voy a ponerle su flechita donde termina mi vector. Y el ángulo lo voy a marcar acá, que era de 35 grados. ¿Vale? Acá estoy indicando el ángulo. Continúo con mis vectores. Vuelvo a repetir el mismo proceso de trazar un pequeño plano cartesiano donde terminó ese tercer vector con la finalidad de que no me desoriente. Voy a trazar ese plano cartesiano. Puede ser pequeñito. Vamos a corregir acá. Ahí está. Nos quedaría algo como esto que está acá. Y ahora sí, trazo el cuarto vector. Para el cuarto vector, tiene también un ángulo de inclinación respecto al oeste. Son 60 grados. Coloco entonces nuevamente mi transportador y voy a medir los 60 grados respecto al oeste. Por lo tanto, me ubico acá donde está los 60
Carlos, y más o menos acá, ya lo ven, ahí están los 60. Estar tratando de, ahí está. Puedo marcar con la finalidad de que no me vaya a confundir a la hora de trazar. Ahí está, marqué un puntito, o lo puedo marcar acá. Pongo mi regla y voy a trazar un vector de 30 metros, o sea, 3 centímetros. Trazo 3 centímetros. Me quedaría algo como esto. Voy a mover la imagen. Está. Aquí marco también mi ángulo, que es de 60 grados. Y hay 60 grados. Me coloco la punta de la flecha y continúo trazando mi otro vector. En este último vector que acabamos de hacer, vuelvo a hacer un pequeño plano cartesiano, quedándome de esta forma, porque el último vector también tiene un ángulo de inclinación. Este último vector me indica que va al sur-oeste, por lo tanto va hacia abajo. Y me dice que hay un ángulo de 40 grados respecto al oeste. Entonces voy a agarrar mi transportador, lo voy a tener que poner al revés, lo coloco acá y voy a medir 40 grados respecto al oeste, quedándome de esta manera. El vector va a ir hacia este sentido. Voy a agarrar mi regla y me dice que son 15 metros, los últimos 15 metros, sería 1.5. Trazo entonces hacia el sur-oeste 1.5 centímetros, quedándome de esta manera. No me olvido de indicar el ángulo, ahí los 40 grados respecto al oeste. Y finalmente voy a trazar mi desplazamiento resultante, que sería del origen hacia donde termina el último vector. Trazo del origen, vamos a trazar una línea más gruesa, hacia el último vector. Y voy a medir y veo que queda en 3.8 más o menos. Equivaldría a 38 metros. ¿Y hacia dónde se dirige? Va una parte al norte y otra parte al este. Entonces va con dirección al noreste. Nos falta determinar el ángulo. El ángulo que vamos a medir es este que está acá, este que estoy marcando. Vamos a ponerle que es el ángulo alfa. Voy a agarrar mi transportador, vamos a agrandarlo un poco y lo coloco ahí. Y vemos que es 40 grados. Está a 40 grados. ¿Respecto a quién están los 40 grados? Respecto al este. Y listo. Esa sería la respuesta de este último ejercicio de ejemplo. Si tienes alguna duda, vuelve a consultar de nuevamente el material.